solemos asociarnos un poco desde el miedo, desde un prefiero caminar acompañado, aunque sea mal acompañado, en vez de lanzarme solo. Cuento corto, me corren de mi empresa y era el único que había yo invertido capital. Demandas, conflictos, dicen muy bien, lo que te toca es tanto. De lo que yo había invertido, ni siquiera el 5%. Dije, es que tengo que aprender. Me meto a hacer una maestría en administración de negocios de salud. Y entonces empiezo a entender muchas cosas de otra manera. Actualmente tenemos 32 clínicas a lo largo del país. Yo les digo, no le tengan miedo a la sociedad. Quizá tenganle miedo a no plantear bien la sociedad. Tiene que ser este socio estratégico que te va a llevar a donde tú quieres estar mediante un atajo. En este episodio tenemos un gran invitado que pasó de hacer plomería y tabla roca en su primer consultorio a formar una red nacional de clínicas y convertirse en referente en la capacitación empresarial para dentistas. Desde el inicio descubrió que la odontología no era el negocio que pensaba y que para crecer debía construirse a sí mismo. En este episodio conocerás la verdadera historia detrás de emprender en el área de la salud. Lo que nadie te cuenta, los aprendizajes duros y cómo construir una empresa sólida empezando por ti. Le damos la bienvenida a Alejandro Mejía. Alejandro, tocayo, bienvenido a Reconfigurados. Amigo tocayo, muchas gracias. Es un placer estar aquí con tu audiencia, en tu auditorio, en tu casa. Gracias por la invitación. No, pues encantado de estar en esta ocasión conversando contigo, sobre todo porque he visto el recorrido que has tenido y ha sido algo sorprendente y estoy seguro que va a ser inspirador para todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando. ¡Hey! Alto ahí, antes de seguir con el episodio, te tengo un regalo, sí, un regalo real y totalmente gratuito. Hemos creado un diagnóstico de finanzas personales para que descubras en qué punto estás y qué necesitas hacer para mejorar. Es rápido, fácil y te va a dar claridad sobre tu situación financiera actual. Desde cómo estás administrando tu dinero hasta qué hábitos podrías ajustar para ahorrar sin sufrir. Solo ve al enlace en la descripción y hazlo ahora. Tu yo financiero te lo va a agradecer. Sí, que tocayo, para las personas que no te conocen, ¿quién es Alejandro Mejía? Bueno, Alejandro Mejía es amigo, padre. Soy padre de dos hermosas ya señoritas, tienen 12 años y 10 años, ya próximas a cumplir 13 y 11. Soy un apasionado del fútbol americano. Juego fútbol americano desde que tengo 8 años y lo sigo jugando. Pensé que a los 40 años me iba a retirar, pero no. Ya pasó ese momento y decidí que seguía yo en los trancazos. Soy una persona apasionada del aprendizaje. Soy docente en pregrado, en posgrado, en materias de odontología. Soy odontólogo de profesión, pero me retiré de la práctica privada clínica en el 2017 y me dediqué prácticamente a la capacitación de negocios para odontólogos. Soy el fundador del programa de formación empresarial más relevante para odontología en América Latina, actual presidente de la Asociación Dental de Empresarios Mexicanos, fundador del Congreso Odontológico Empresarial. Entonces, básicamente, odontólogo de profesión, odontopediatra de especialidad, pero me he dedicado en mis últimos años a capacitar y a impulsar empresarialmente a los odontólogos. Eso es Alejandro Mejía. Wow, gracias por compartir. Además, eres empresario, tienes distintos modelos de negocio. ¿Puedes compartir un poco de eso? Sí, pues en términos generales tenemos clínicas de especialidades dentales, clínicas de digamos, tercer nivel en el área de la salud, es decir, odontología complicada, odontología elevada. Y tenemos un modelo de negocio en sociedad de clínicas populares, odontología básica dirigida a la gente de bajos recursos o a la gente que más necesidad tiene. Y además, pues tengo toda la parte del Instituto de Capacitación, que es donde me desenvuelvo capacitando odontólogos. Me encanta. Siempre he pensado que una persona recorre varias etapas en su vida, ¿no? Empieza desde el estudiante y después de estudiante te conviertes en el profesionista y después de ser profesionista empiezas a elevar y llega un momento en el que te puedes volver en el empresario y el empresario que es exitoso se vuelve el docente de los demás empresarios, de los demás profesionistas y creo que es gran parte el recorrido que me ha tocado ver en ti y eso está fantástico y te felicito también por ello. Algo que me gusta compartirle también a las personas que nos ven es los logros, un par de logros que tú te sientas orgulloso en este momento con lo que has logrado en todo tu recorrido. Quizá los 3 logros empresariales y profesionales más
como esas insignias que uno puede traer portadas y que puede presumir con orgullo es, en primer lugar, el desarrollo de mi clínica de especialidades dentales, en donde se integra odontología de alta especialidad y resolvemos problemas complejos. Es ese lugar que es mi primogénito, mi proyecto, yo le llamo mi laboratorio, donde experimento temas de manejo de personal, financieros, y de ahí ha salido mucho material para poder yo compartir. Mi segundo logro relevante es justo esta red de clínicas, que actualmente tenemos 32 clínicas a lo largo del país y que tiene una visión de lograr 50 unidades de negocio en todo el país, dirigida al segmento que normalmente ha sido como relegado en la odontología, y esta gente que tiene mucha necesidad de recibir odontología digna. Y quizá mi tercer proyecto y logro más relevante pues es justo tener un programa de capacitación para odontólogos que es hoy quizá de los tres el que más me llena, y he encontrado en la docencia o en la capacitación este logro, esta pasión por poder transmitir un poco de lo que uno va aprendiendo a lo largo en el camino. Me encanta. Muchas felicidades por eso. Creo que son grandes logros. Me gustaría preguntarte algunas cosas antes de ir al origen de tu historia, ¿no? Porque me parece que el origen siempre es algo que con lo que muchas personas se pueden identificar, y obviamente muchas personas que están en ese lugar pueden ver que hay un recorrido y hay un lugar y un camino que uno puede seguir para llegar a logros como los que tú tienes. Pero antes de llegar a ese tema, me gustaría preguntarte sobre los logros que nos estás compartiendo. Uno, ¿por qué elegiste ese nicho de mercado o ese segmento de mercado que son las personas que no tienen tal vez los recursos como para ser atendidos en otro tipo de clínicas? ¿Qué fue lo que te conectó con ese nicho? El segmento, digamos, más vulnerable, el segmento de bajos recursos, es un segmento. Durante todos estos años que me he dedicado a la capacitación de negocios hacia la odontología, siempre conversamos sobre cuál es la mejor área de negocio. El odontólogo, por formación, tradicionalmente está educado para hacer una odontología elitista, una odontología cara. De hecho, la gente lo dice comúnmente, la odontología es cara. Y el odontólogo asume también que de la odontología se va a hacer millonario, ¿no? Entonces, esa es la visión que tiene el odontólogo cuando estudia: ganar mucho, trabajar poco. Y entonces, normalmente se dirige hacia zonas muy urbanizadas, hacia ciudades. Y hay todo un tema detrás de esto, porque el odontólogo compite el mismo nicho. Entonces, el nicho se satura y se dirige a la gente que quizá menos lo requiere, por temas educativos, por temas de capacidad económica, y la gente que realmente lo requiere sigue quedándose a la deriva y en el olvido, y el odontólogo no quiere atender ese segmento porque no paga lo que quisiera, no se hace la odontología cara de tecnología, y entonces hay un área de oportunidad ahí bien interesante. Y si consideramos además que en México el 60-70% de la población se encuentra en pobreza, de acuerdo a lo que Coneval determina como línea de bienestar, pues hay mucha gente que, incluso siendo profesionista o teniendo un buen empleo, no tiene posibilidad de acceder a una odontología digna. Entonces decidimos que por ahí coincidí en la vida con mi socio actual, Jorge, y a pesar de que el área del sector popular es un área muy atractiva, hay que saber meterse a ese sector. Entonces mi socio Jorge viene de eso, viene de la humildad, de la pobreza. Él crece en Chiapas, y entonces la vida nos hace coincidir, y él me propone incorporarme al proyecto, y yo dije, por supuesto, este proyecto es donde creo yo que está el negocio, pero hay que saber entrar y ofrecer una odontología digna y accesible para toda esa gente. Me encanta eso, y porque no solamente es ver el negocio por la generación de dinero, sino por el servir al cliente que más lo necesita. Y esa palabra digna me pareció fantástica. Gracias por todo lo que haces por toda esa gente, de verdad. Muy bien, y tocayo, pues esos son logros que nos estás compartiendo, y me parece que es algo fantástico. Muchas personas que nos están viendo seguramente dicen, bueno, pues sí, él es el gurú, ¿no? Y es la persona que nos enseña, y ha sido mi gran maestro, y ha sido mi gran mentor. Y muchas veces piensan que toda la vida hemos estado en esos espacios. Me ven a mí también en la parte financiera y dicen, bueno, pues tú eres financieramente libre y tienes tantos niveles de riqueza y bla, bla, bla. Y creen que siempre ha sido así y que lo heredé de una familia a otra familia. Y les digo, no, yo no empecé así. Yo empecé en un lugar donde no te imaginas, ¿no? Empezaba con problemas financieros, y en mi casa pues hubo situaciones retadoras. Y lo que la gente a veces no reflexiona
es que todos iniciamos desde un origen donde posiblemente ellos se encuentran el día de hoy y que hay una posibilidad de llegar a un mejor lugar si están dispuestos a recorrer un camino. Así que, tocayo, ¿cómo iniciaste tú en este juego? Hay toda una historia detrás de ello. Quizá vale la pena mencionar, por lo menos de manera breve, desde... no voy a decir que vengo de la humildad porque sería una mentira, pero vengo de padres que mi padre fue taxista, ¿no? Mi padre manejaba transporte público, ahí conoció a mi mamá. Mi padre se quedó con la primaria únicamente, mi madre llegó a la secundaria, ninguno de ellos con profesión. Yo no traía un ejemplo, digamos, de profesionista. Mi madre se dedicó a trabajar todo el tiempo para sacarnos de alguna manera adelante a mi hermana y a mí. Y lo único que yo aprendí de ellos desde ese enfoque y desde ese ángulo fue el trabajo honesto, el trabajo constante, de sol a noche, y de parte de los dos el abrazar el dinero, ¿no? El no tener esta mentalidad, digamos, de pobreza. Aunque no vivíamos en la opulencia, ellos nunca rechazaban el dinero y nunca tenían un conflicto con el dinero. Entonces, bueno, esa historia quizá viene desde mis padres. Y cuando yo decido entrar a la universidad, yo no sabía que iba a estudiar. Entonces yo entré en un conflicto realmente severo porque yo decía, yo quiero ser abogado, yo quiero ser cirujano plástico, yo quiero diseñador gráfico. Jamás pasó por mi cabeza ser odontólogo, jamás. Cuando por diferentes razones ya no estudié ninguna de las tres. En alguna, mis padres se separaron, mis padres soy de familia divorciada, y mi papá en algún momento me dijo como que él siempre quiso ser abogado y me dijo, si estudias derecho, cuenta con mi apoyo en lo que quieras. Si estudias otra cosa, no cuentas conmigo. Entonces a esa edad yo dije, pues todo menos derecho, no voy a estudiar derecho. Diseño gráfico, me dijeron, vas a terminar imprimiendo tazas, playeras. Yo dije, no. Y cirugía plástica, yo dije, voy a tener que estudiar durante muchos años para ser cirujano. Entonces yo dije, no sé qué voy a hacer. Y antes de entrar a la universidad, yo dije, voy a ser policía federal. Yo tenía familia policía federal y yo me veía manejando un auto en la carretera y andando armado, y ves el sueño de un niño, ¿no? Y eventualmente mi mamá me suplicó, me lloró, me amenazó. De todos los ángulos se encontró para que yo estudiara, y yo dije, yo no voy a estudiar. Y el primer día de clases, estando ya iniciada la universidad, me levanté y reflexioné mucho. Veía yo a mi mamá sufrir esa situación y me acerqué y le dije, mamá, me voy a ir a inscribir. Y ella me dijo, ¿y qué vas a estudiar? Le dije, no tengo idea. ¿Cómo que no sé? No sé, pero me voy a ir a la universidad. Entonces llegué a la universidad y elegí odontología prácticamente de manera aleatoria. Okay. No había nadie, que yo no tenía familia, no tenía amigos, pero había visto 2, 3 que yo dije, pues creo que de todas estas la que me suena es odontología. Y entré a odontología. Y entré al primer día de clases, ya habían empezado, me dijeron, ya está tu grupo. Me senté hasta atrás, fue terrible. Fue ver conceptos que yo decía, yo no sé qué estoy haciendo acá. Me fue muy mal mis primeros 2 meses, salí reprobando materias. Le decía yo a mi mamá, me está yendo muy mal, no me gusta. Tú sigue intentando. Yo le decía, pero además vas a tener que gastar mucho porque es muy cara la carrera. Tú sigue. Entonces seguí, fui avanzando y eventualmente salí siendo el mejor promedio de mi generación. Salí siendo, pues digamos, a nivel calificaciones salí siendo el mejor. No se me dificultó la carrera. Y esto lo comento porque después tiene una conexión ahí, un ángulo. Mi mamá cuando terminó la universidad me dice, bueno, pues listo, misión cumplida, terminaste, gracias. Aquí está, me compró mi primera silla dental, mi aparato rayos X, y me dijo, a partir de ahora vas por tu cuenta, ¿no? Ya había pasado un proceso yo de maduración. Yo entré a la universidad a los 17 años, ¿no? Cumplo años en octubre, entonces empiezo en septiembre y era un niño. Siempre lo platico y digo, cuando tomamos esas decisiones de vida, somos niños. Entonces maduré en el Inter y bueno, me dijo, mi mamá está solo. Y entonces dije, wow, ok, ¿y ahora qué sigue? Y entonces monté mi primer consultorio, como todo odontólogo, lo que traemos en la mente, y me tocó hacer plomería, pasta, electricidad, sin saber nada. No había YouTube, no había TikToks, no había nada. Entonces tocaba ir a preguntar a la tlapalería, ¿y cómo se arma esto? ¿Y cómo se monta la tabla roca? ¿Y cómo hago pasta? Porque no tenía yo dinero. Mi mamá me cerró la llave y me dijo, vas. Entonces comencé haciendo plomería, haciendo electricidad y todo, y comencé sin pacientes. Me senté, renté un despacho. Mi sueño era tener un despacho en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, que fue por donde yo estudié, y ahí monté un consultorio en sociedad
en coparticipación, digámoslo así, con una compañera de la universidad. Cada uno pagaba sus gastos y comencé sentándome. Y no existían las redes sociales en ese momento. En el año 2000 que yo egresé no había nada de eso. Entonces yo creía, me instalé en una torre médica y yo creía que los pacientes iban a llegar solos. Yo dije, pues, de aquí soy, ¿no? No ocurrió, me la pasaba sentado. Y aquí es donde yo a veces retomo la relevancia de fui el mejor promedio de mi generación. Es decir, la promesa social no se había cumplido porque a mí me habían dicho estudia para que te vaya bien en la vida y yo cumplí, ¿no? Estaba esta disyuntiva. Y más como profesionista independiente, ¿no? Porque cuando trabajas para ser un colaborador de una organización, tú llegas a un lugar donde ya todo está montado, ¿no? Entonces estudiaste y ya estás en la organización, ya está el modelo de negocio, pero cuando eres profesionista independiente me parece que es un reto todavía mucho mayor porque tú sales al mundo como lo que te tocó vivir a ti, a decir, ok, ¿ahora cómo lo resuelvo? Porque sé ser un gran odontólogo, pero pues hay algunas otras cosas que todavía no conozco, ¿no? Que te tocó ir descubriendo en el camino, así que síguenos compartiendo, por favor. Y nada, pues fue un choque interesante, ¿no? Porque pues yo venía, me dediqué a hacer mi servicio social, terminé mi tesis, me titulé rapidísimo. Yo llevaba ritmo y entonces terminé mi carrera, hice un año de servicio social y en cuanto terminé metí mis papeles, metí mi tesis, hice mi examen, salí con mención honorífica y dije, el mundo es mío, ¿no? 21 años tenía yo y yo dije, el mundo es mío, estoy hecho para esto. Monto mi consultorio y me quedo con los grillitos sonando, esperando y yo dije, ¿qué sigue? Y a mí nadie me educó, nadie me enseñó a captar pacientes, todo en la universidad de alguna manera se fue dando. A los 22 años, en el 2001, 2002, caí en depresión. Caí en depresión, al menos quizá no diagnosticada, pero yo no me levantaba tarde, no me bañaba, no encontraba qué hacer. No tenía caso ir al consultorio porque no tenía yo pacientes. ¿Y cómo te mantenías? Seguía viviendo con mi mamá. O sea, mi mamá me cerró el apoyo, pero yo seguía viviendo en casa con mi mamá. Entonces tenía comida y tenía techo. Me llegaba un paciente, 2 pacientes y de ahí pagaba yo la renta y me quedaba en blanco. Entonces ahí era como yo más o menos iba saliendo, ¿no? Y entonces pasé un primer año después de haber terminado complicado. Digamos, deprimido, por explicarlo de alguna manera, sin motivación, sin ganas de querer salir adelante. Y me metí a trabajar comencé a hacer ejercicio. He jugado fútbol americano durante muchos años. Entonces iba al gimnasio y entré a trabajar de instructor de gimnasio. Okay. Entonces 6 de la mañana yo llegaba al gimnasio y ahí después me di cuenta que era una pérdida de tiempo, ¿no? Porque yo de 6 a 8, que era el mayor movimiento del gimnasio, pues estaba ocupado. Y luego de 8 a 3 que salía yo era dormirme casi ahí en las bancas del gimnasio y eventualmente un amigo me invita también a un amigo de la universidad, me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, nada. Y me dice, pues te invito a trabajar en una aseguradora. Y entro a trabajar a AIG, a una aseguradora. Él me dice, tú, le digo, ¿y yo qué voy a hacer vendiendo seguros? Yo estudié odontología y me dice él, tú ven, a mí me van a pagar el hecho de que tú vengas y te van a pagar a ti tu capacitación. Entré y aprendí un montón de cosas, porque aprendí a hacer hora de fuerza. Me acuerdo que llegábamos a las 7 de la mañana y era llamadas en frío, directorio telefónico y a llamar a ofrecer seguros de 7 a 8 y a las 8 era reunión con los gerentes, metas y era váyanse a vender, ¿no? Y yo, ok, entonces ir a tocar puertas y tener que esperar y groserías y yo decía, yo me replanteaba, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Pero estaba yo ganando dinero y me estaba sosteniendo y mi consultorio no jalaba, ¿no? 2, 3 pacientes poco a poco se iban recomendando, pero no era algo que me fuera a sostener en la vida. Decido entrar a hacer mi especialidad en odontopediatría y estudio en la UNAM, en CEU, hago mi especialidad y eso me ayuda a crecer profesionalmente, ¿no? Es decir, viajo al extranjero, leo y me formo como profesionista. Y eso me va haciendo crecer poco a poco mi consulta, pero no era que si hoy lo remonto al tiempo, no era que de ahí yo hubiera sobrevivido. Y ahí termina, digamos, mi etapa profesional de manera breve. Y eventualmente, el haber hecho mi especialidad hace que me reencuentre con un amigo de la universidad en un evento, en un foro, en una feria odontológica. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues no mucho, veo mi consulta, tengo a mis pacientes, estudio odontopediatría. Y me dice, vente a ver pacientes a mi consultorio, yo no veo niños. Y, sí, listo. Y se estila en la odontología mucho que el especialista que va se lleva el 70%.
y deja el 30%, ¿no? A manera de, ahí te va tu propina, tu comisión. Y así comencé yo a trabajar. Y él me invita y me dice, pasa el tiempo, 1 año, 2 años con él, y me dice, vamos a asociarnos. Vamos a poner una clínica grande. Mi cuñado tiene una casa, vamos a asociarnos. Y luego, bueno, vamos a asociarnos. Y entonces le digo, pues, ¿de qué se trata? ¿Cuánto? Y me dice, pues hay que poner tanta cantidad de dinero. Yo no tenía dinero. Y entonces en ese momento yo tuve que pedir prestado. Busqué ahí con mi familia, préstenme dinero. ¿Y para qué? Y me prestan dinero, invierto, ¿no? Mi socio en ese momento no pone nada de dinero. Él me dice, yo voy a poner lo que tengo, ¿no? Todas mis instalaciones. Él lo evaluó y me dijo, vale esto. El otro socio era su cuñado, que era el dueño de la casa, y dice, yo no voy a poner nada, está la casa. Entonces, el único que pone capital soy yo, ¿no? Comienza el proyecto, crece el proyecto casi de manera orgánica, al menos como yo lo veía en ese momento. Comenzamos a crecer, nos iba muy bien, teníamos pacientes, comisionábamos como odontólogos a la inversa, es decir, nos llevábamos el 30 y dejábamos el 70 en la empresa y nos iba bien. Y hay un momento en mi vida profesional que siempre cuento porque es un parteaguas que hoy trato de comentárselo mucho a los odontólogos porque nos iba tan bien, entre comillas esto, que mi socio y yo dijimos, vamos a poner otra sucursal. Y había un fraccionamiento de reciente creación y me dice, vámonos para allá. Entonces estuvimos investigando y dijimos, muy bien, fuimos a buscar lugares, casas, y dijimos, perfecto, necesitamos dinero. Y nos volteamos a ver y, ¿tienes dinero? No. ¿Tienes dinero? No. ¿Y entonces? ¿Cómo vamos a poner este negocio? Y dijimos, pues, ¿quién tiene dinero de aquí de los socios? Nuestro otro socio, el dueño de la casa. El dueño de la casa, que era cuñado de él, esposo de su hermana, era transportista. Y entonces nos sentamos con él, nos reunimos y le decimos, oye, mira, te queremos proponer otro negocio, ¿no? Queremos que nos prestes dinero para esto, para esto. Y él responde, no. Y nosotros, ¿por qué no? Y entonces él dice, porque, a ver, y me volteé a ver a mí, me dice, Alejandro, ¿tú crees que esto de la odontología es negocio? Y le digo, sí. Y él dice, no, no es negocio. Y entonces caigo en cuenta, lo que ocurría es que nosotros comisionábamos como operadores, como odontólogos, y cada semana nos repartíamos lo que quedaba después de gastos, lo repartíamos entre los 3. Y entonces él nos dijo en ese momento, lo que ustedes me dan cada semana no me sirve. Yo me compro un camión y en 3 o 6 meses recuperé mi inversión. Con lo que ustedes me están dando cada semana, yo no veo cuándo voy a recuperar mi inversión. Entonces yo dije, wow, no lo había yo nunca analizado así. Es que esto es negocio cuando lo operas, cuando estás ejerciendo. Pues te da para vivir, ¿no? Y hasta ahí, a menos de que lo escales un poco más o le cambies el modelo de negocio. Qué gran reflexión, porque muchos viven así. Y te da para vivir bien, tocayo. O sea, es decir, tú volteas a ver a la mayoría de los odontólogos y vivimos bien. Sí, sí. Pero porque estás en la operación. Claro. ¿No? Y entonces fue un golpe para mí. Fue un golpe para mí en ese momento. Fue de esas epifanías que uno tiene y tú dices, wow, es verdad. Es que si estás del otro lado, lo que recibes no es interesante. Y ese fue ese proyecto. De ahí nacen muchas cosas. Se genera un parteaguas interesante. Porque entonces no tenemos dinero de él, pero nosotros seguíamos con las ganas de poner nuestro otro proyecto. Íbamos a una feria de emprendimiento y nos acercamos al stand de economía y decimos, venimos a pedir un préstamo para una super idea, una clínica dental, ¿no? Entonces la chica que nos ve en el stand como que nos dice, medio como que se ríe hacia adentro y dice, ok, ¿tienen su plan de negocios? Y yo, ¿qué? ¿El qué? Sí, su plan de negocios. Yo, ¿qué es eso? Yo sabía de planes de tratamiento, pero no sabía qué era un plan de negocios. Y entonces medio ella no aguantaba un poco la risa, recuerdo su cara perfecto, y dice, ok, tienen que ir a una incubadora de negocios. Y yo, ¿una qué? ¿Qué es eso? No, pues ya nos explica, una incubadora es un lugar en una institución donde... Y digo, ok. Entonces comenzamos a ir a una incubadora de negocios. Y nosotros nos sentíamos, Alex, empresarios. O sea, nosotros nos iba bien. Entonces éramos los dioses de la empresa dental en ese momento. Cuando yo entro a mis clases de incubación, estoy hablando en el año 2008, me doy cuenta que era un ignorante. O
sea, me empiezan a hablar de temas de marketing, de finanzas, ¿no? de matriz BCG, de balance scorecard, y yo solamente me acuerdo que veía y yo decía, me acordaba de ese primer momento cuando entré a la universidad en la que yo decía, ¿qué es esto? Te sentaste ¿no? hasta atrás, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es esto? Es que entonces no sé nada. Sí, entiendo. Y eso me lleva, dije, es que tengo que aprender. Y me meto a hacer una maestría. Y hago mi maestría en administración de negocios de salud. Hago una maestría. Y entonces empiezo a entender muchas cosas de otra manera, ¿no? Hoy concluyo y lo digo de manera muy respetuosa y muy suave. Quizá la maestría no fue lo que me llevó a aprender, pero me abrió el contexto. Entonces, por lo menos, porque muchas cosas no las entendí en ese momento. Planeación estratégica, ¿no? Recursos humanos. Y entonces para mí era todo boom, boom, nuevo. Y yo decía, ¿qué es esto? Y traté de implementar muchas cosas en la sociedad que me fueron rechazadas. Porque entonces mis socios me decían, ya, tú ya te crees mucho porque estás haciendo eso. Y yo no, pero miren, es que hay que medir, hay que llevar datos y tenemos que hacer. Pero yo no sabía ni siquiera, yo no tenía ni siquiera ni la autoridad ni el conocimiento para decirles, esto es por esto. Simplemente yo decía, creo que hay que hacer esto. Entonces comenzamos a chocar. Y hay mucho detrás de esto. Eventualmente me caso, me voy a vivir al fraccionamiento donde queríamos nosotros poner la clínica. Y coincido, por azares de la vida, coincido con una casa en la esquina que se vende. Y la compro, ¿no? No tenía yo dinero. Voy con mi sueño y llamo estaba el letrero ahí y decía, se traspasa. Y yo dije, es una oportunidad. Y entonces llamo por teléfono y sí, quiero tanto dinero, ¿no? Y es solo para el traspaso y se queda la deuda, la hipoteca de la casa. Y yo, sí, me interesa. No tenía yo ni un peso, ¿no? Yo dije, me interesa, sí. Ok, ¿cuándo nos vemos? Tal. Entonces íbamos a la cena de Navidad con el que era mi suegro y llego y le digo, le tengo un negociazo. Y entonces le expreso la idea y me dice, ¿cuánto necesitas? No, pues lo del traspaso, yo ya me las arreglo para pagar la hipoteca. Entonces me presta dinero y cierro ese negocio, ¿no? Cierro ese negocio y eventualmente ahí pongo locales comerciales para rentar. Pero mis socios me ven, de hecho rentamos a farmacia. ¿Y seguías con el otro negocio? Con mi sociedad y con mi consultorio que no jalaba del todo bien, pero ahí daba yo mi consulta privada y el dinero era mío, ¿no? Y con mi sociedad de la clínica. Y ellos me exigían más días, me decían, es que tienes que venir más días porque hay pacientes. Y yo les decía, pero es que yo no quiero un empleo, yo quiero algo que me deje ser libre. No, pero había ahí ya fricciones y la maestría. Y entonces compro esta casa. Y construyo locales comerciales para rentar y comienzo a rentar. Pero eventualmente ellos se enteran, ven lo que sea y me mandan llamar en alguna ocasión, 2009, septiembre del 2009, me mandan llamar y me sientan, queremos hablar contigo. ¿Sí? Nos enteramos que estás poniendo una clínica dental y en tal lugar, ¿no? Y entonces su actitud me molestó mucho y les dije, bueno, suponiendo que sí, ¿cuál es el problema? No estamos de acuerdo, no nos pediste permiso. Total que cuento corto, me corren de mi empresa, de lo que yo había, y era el único que había yo invertido capital, ¿no? Y me corren, me dicen, bueno, pues no queremos que sigas ya con nosotros. Y yo, ¿qué? Pero pues entonces regrésenme mi dinero más lo que se ha generado. La historia corta es demandas, conflictos, me cambian chapas de la clínica, ya no nos dejan entrar. Y el acta constitutiva se había firmado con una cantidad mínima para poder abrir. Entonces, después del pleito, dicen, muy bien, lo que te toca es tanto. De lo que yo había invertido, ni siquiera el 5%, porque era lo que había quedado distribuido entre todos. Entonces me dicen, si quieres. Y yo, quédense con su dinero, no me interesa. Y entonces emprendo mi proyecto en esta casa, digo, cambio de planes, quiten todos esos locales que nos vamos a poner ahí en una clínica dental. Y comienzo mi proyecto en el que entonces yo meto mi corazón, meto mi esencia y nace mi proyecto 2009, 2010. Arranco el proyecto desde mis bases, desde mi entendimiento y es el que me permite crecer empresarialmente, ¿no? El que me permite entender, manejar gente con los conocimientos de la maestría. Ya lo podías implementar. Ya podía yo implementar lo que yo iba entendiendo un poco más, ¿no? Pero eso era la diferencia, ¿no? Porque si no te hubieras quedado con esta fricción. Y sabes que eso que comentas de los socios, yo lo veo una y otra vez, porque con nosotros llegan un montón de dueños de negocio, personas que emprendieron y después crearon su negocio y después tienen un reto con los socios. Y el reto normalmente es porque ellos siguen estudiando
Y de repente, cuando uno estudia y los demás socios no estudian, lo que sucede es que tú tienes un mayor nivel de entendimiento de cómo funcionan las cosas en los negocios que los demás. Y cada vez que tú intentas hacer algo, te frenan y te frenan y te frenan y te frenan hasta que se genera una fricción. Pero es como ese, yo pienso que debe ser el miedo de los que no comprenden que necesitamos evolucionar. Y el punto es de que casi todo termina así, con un quiebre de sociedad. Y algo que a mí me encanta de ser emprendedor y crear tu propia historia a través de tu modelo de negocio es que no importa cuántas veces te caigas, sabes cómo empezar otra vez desde cero y volverlo a construir. Y me encanta esa evolución que tuviste para decir, ok, ahora tengo mi laboratorio, como lo tienes ahorita en tu gran resultado. Ahora en el laboratorio voy a empezar a implementar todo lo que estoy viendo en la maestría, toda mi expertise. Y cuéntanos más, ¿cómo continúa esa historia? Pues como lo comentas, el tema de las sociedades es interesante, es un tema que también platico mucho luego en mis programas, en mis capacitaciones, porque yo les digo, no le tengan miedo a la sociedad, quizá tenganle miedo a no plantear bien la sociedad, ¿no? Y hoy hablo de algunos aspectos respecto a las sociedades, pero sigamos en esa línea. Pero ahorita que estás diciendo eso, ¿qué harías diferente? Cuéntanos tres o cuatro recomendaciones que le das a las personas sobre las sociedades. Yo creo, algo que suelo comentar yo mucho es que una de las claves importantes es la visión, que los socios conversen sobre la visión, hacia dónde ves el negocio, qué es lo que tú esperas de este negocio para ti y para el negocio como tal. Es quizá la primera situación importante. La otra es hablar de cosas incómodas, que al principio en el enamoramiento uno decide postergar o no tocar, ¿no? O quizá nunca pasaron por su cabeza como, ok, ¿qué vamos a hacer cuando nos separemos? ¿Y qué vamos a hacer si se rompe? ¿Qué vamos a hacer si fallezco? ¿Qué vamos a hacer si podemos meter socios? ¿No podemos meter socios? Entonces hoy yo doy toda una clase de sociedad y hablo un poco sobre este ángulo. Y quizá la tercera y más importante que yo le doy peso en las sociedades, que hoy así lo analizo y lo entiendo, es ese negocio, ese socio no tiene que depender económicamente de ese negocio. Porque cuando el socio depende directamente del negocio, entonces él siempre va a querer sacar mayor provecho de ahí. Y lo va a ver como su fuente de recurso y se va a sentir agredido cuando sus intereses económicos se transgredan. Entonces creo yo que cuando uno está desde afuera, lo ve frío y dice, no jalo el negocio. Y se entiende que el negocio, pues pudimos haber hecho algo mejor, pero el que sigue. Y cuando uno tiene un involucramiento en él, quizá comienza a tocar fibras sensibles. Y es parte de lo que me pasó en el proyecto del que me corrieron. Del que me corrieron, no lo mencionaba yo, pero mi socio que me invitó en ese momento, llegó un momento en el que dijo, bueno, yo quiero que me paguen un sueldo por ser administrador. Yo ya traía una formación de maestría y yo le dije, cuéntame, ¿qué es exactamente lo que vas a hacer de administración? Es que yo abro y cierro la clínica y yo veo los papeles con el contador y le digo, pero eso no es administración. No, y entonces se sintió ofendido, se sintió atacado porque yo fui de los que votó, yo no estoy de acuerdo en darte un sueldo, en todo caso contratemos a alguien que sepa sobre el tema y que administre la clínica. Ya traía yo otra noción de lo que era. Y bueno, pues ahí está el tema de las sociedades. Y mensaje para todos, o sea, cada vez que estudias, te educas, te capacitas, llegas a un siguiente nivel. O sea, creo que todos vamos a estar en un espacio de crecimiento continuo mientras sigamos capacitándonos, mientras sigamos estudiando. Siempre me acuerdo de un amigo que decía que estudie el que no sabe. Yo le digo que estudie el que quiere llegar más rápido al siguiente nivel, porque te permite ver cosas que antes no veías, tener una perspectiva distinta. Así que no dejen de capacitarse todo el tiempo en su profesión, en la forma de gestionar negocios, en la manera de manejar el dinero y en la manera de seguir creciendo más hacia esos siguientes niveles, construyendo tu futuro. Así que pongan atención a eso. Tocayo, ¿qué más? Comparto totalmente contigo porque justo el aprendizaje es el que te abre el contexto. Y más cuando vienes de una profesión técnica, médica, pero decides manejar un negocio. Entonces, hoy lo tengo muy claro, ¿no? Y se los comparto a los odontólogos. Nosotros tenemos una visión muy reducida de lo que es el negocio. Sabemos mucho de dientes y mucho de boca y de odontología, pero nada de negocio. Si tú le preguntas, yo he tenido la fortuna de preguntar en auditorios de miles de personas, levántenme la mano o contéstenme, ¿el consultorio dental es una empresa? Y responden al unísono, sí. Ok, ¿el odontólogo es empresario? Y me responden al unísono, sí. Y yo les digo, no. O sea, el odontólogo es odontólogo. Que tenga en sus manos una empresa es otra historia, pero que sepa manejarla es distinto. Claro. Tienes un Lamborghini y lo manejas como si fuera un bocho, ¿no? Claro.
yo les pongo el ejemplo a veces de instrumentos médicos dentales y les digo, si yo le regalo este instrumento caro que vale $4,500, ¿no? Se lo regalo a la persona que nos ayuda en el aseo de nuestra casa, ¿no? Y eso la convierte en odontóloga. De inmediato me responden, no, pues tampoco te convierte en empresario tener una empresa en tus manos. Entonces, una analogía que trato de llevarles. Y entonces lo entienden y dicen, ok, porque saber hacer odontología, y les recomiendo mucho el libro del mito del emprendedor de Michael Herbert, para mí es como un punto de partida y les digo, una cosa es ser técnico y otra cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser empresario, porque emprendedor quizás somos todos los odontólogos cuando decidimos poner un consultorio. Claro. Y entonces salgo de esta sociedad y en este intento de encontrar consuelo, precisamente, y regresamos al tema del conocimiento, un papá de uno de mis pacientes era contador, auditor, y entonces me abrazo a él de alguna manera y digo, tú sí me entiendes, ¿con quién puedo hablar de estos temas? Porque con mis socios no puedo hacerlo. Y comenzamos y le propongo asociarnos. Y nos asociamos. Esa es de las sociedades más cortas que he tenido porque duramos como 3 meses. Okay. Comenzamos este nuevo proyecto, pero yo lo veía como alguien que me podía entender porque me hablaba de plan de negocios, de contabilidad, de proyecciones financieras, de cosas que yo veía en la escuela. Entonces, él me hablaba de eso y me cautivaba, ¿no? Y yo decía, esto es lo que yo necesito. Entonces, lo arropé, pero eventualmente me di cuenta que venía una persona potencialmente abusiva. Y entonces comencé a notar, en ese momento ya estaba yo casado, mi esposa en ese momento era también odontóloga y entonces comencé a notar que era trabajen, produzcan y yo desde acá dirijo. Y yo dije, no, vengo de una situación que justo acabo de escapar de este tema y total que la relación se rompe, ¿no? Y también él amenaza con demandar y todo, y dice, es que yo ya trabajé, le digo, bueno, sí, pero no se concretó nada y él no invierte capital, etcétera. Entonces rompe mi otra sociedad. Y entro, inicio mi nuevo proyecto y hago una nueva sociedad con la que era mi esposa en ese momento. Entonces, bueno, traía yo una sociedad conyugal y también para abrir la empresa hago una sociedad con mi esposa. Arranca el proyecto y fue un proyecto que sigue funcionando. Arranca en el 2009, sigue funcionando a la fecha. Es un proyecto del cual me siento orgulloso. Es el proyecto que ha dado mucho para que yo pueda desarrollar. Y ahí me desarrollé empresarialmente. Ha habido muchos problemas, conflictos, multas con los reguladores sanitarios, multas de impuestos que no se pagaron, omisiones, de pronto hubo una situación en la que llegan no recuerdo exactamente el año, pero me llegan los impuestos a pagar, una cantidad muy importante. Y entonces yo veo y digo, ok, ¿y qué hacemos ahora, no? O sea, porque ¿en qué momento llegamos a esta cantidad? Y me acerco a los contadores y me dice el grupo de contadores, pues mientras el SAT no nos lo reclame, podemos dejarlo así. Y yo dije, perfecto. Entonces decidí dejarlo así. Pasaron 2 años y me llega la multa, ¿no? Tarde o temprano llega. A pagar esto más lo que debes. Y entonces les digo a los contadores, pues ustedes me dijeron que lo puede... sí, el SAT no se daba cuenta, pero ya se dieron cuenta. Y entonces, pues hay que pagar. Ok, eso me hubieran dicho. Porque yo me hubiera preparado, claro. A mí me dieron a entender, o yo entendí equivocadamente, que quizá ya se les olvidó y esto no va a llegar nunca. Y entonces es uno de esos desafíos importantes. ¿Qué tanto le pasa a los contadores este tema fiscal? Me parece que frecuente. Sí. Me parece que se involucran poco con el empresario y ellos se limitan a tener una postura de yo te digo cuánto hay que pagar de impuestos. A mí hazme llegar y ahora con la facturación electrónica y todo, ya es como ellos bajan y dicen esto es lo que hay que pagar de impuestos, pero no se involucran con el negocio. Con el negocio. Sí, y creo que los que menos saben, que son nuevamente los empresarios o los profesionistas, cuando no se involucran también con la parte fiscal, pues le dicen, sí, lo que usted diga, señor, ¿no? Y al final les toca pagar los platos rotos. Y lo que tú pagas de contabilidad es una cantidad, pero lo que te toca pagar de platos rotos es un monto así. Entonces, ni que se lo descuente, porque si se lo descuento, pues no se lo va a descontar en años, ¿no? O sea, no lo voy a poder compensar ahí. Entonces, mensaje también para los dueños de negocio, los empresarios, es involúcrate con la parte fiscal, aprende de la parte fiscal. No tienes que ser fiscalista, pero sí entender qué está bien y qué está mal, cuáles son las reglas y cómo debes de continuar. Porque para mí, uno de los jugadores fundamentales de un empresario
O sea, del equipo, del empresario, debe ser siempre un buen fiscalista, que te entienda perfectamente y esté contigo acompañándote en el camino. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Totalmente de acuerdo, creo yo. Yo he pasado por en esta etapa, he pasado con 3 despachos contables y los 3 eventualmente caen en lo mismo, caen en un no involucramiento en el modelo, un cliente más, esto es lo que hay que pagar, pero no en la estrategia, no en la planificación. No sé, creo que quedan a deber mucho este tema fiscal. Tocayo, ahorita mencionabas mucho de una sociedad y otra sociedad y otra sociedad. Hay muchos aprendizajes con las sociedades y me encanta que des una clase de sociedad porque creo que es más que necesario. Ahora, me gustaría preguntarte lo siguiente, porque una vez que tienes toda esta experiencia y que ya profundizas en qué sí, qué no, uno va agarrando como cierto criterio para decir qué es un buen socio y qué no es un buen socio, ¿no? Conmigo llegan personas que quieren iniciar un negocio y buscan socios, pero normalmente yo desde mi óptica lo busca la gente desde una perspectiva distinta, ¿no? Dicen, ¿quién me cae bien? Y agarras a 3 personas que te caen bien y todos vamos a un café a intentar hacer algo que no termina siendo nada y a veces lo construye y termina siendo desastroso, porque la gente no sabe elegir a un socio o qué socio es un socio que puede ser conveniente para tu negocio o tu empresa. Desde tu óptica, ¿cuáles serían 3 características, 3 características debería tener un buen socio para asociarte y crear un modelo de negocio hacia el futuro? Entonces, además de la que comentábamos hace un momento de que para mí el socio no debe de depender económicamente del lugar, ¿no? No debe depender, no debe ser su fuente principal de recursos, sino ser un proyecto más. Creo que ese es un ángulo importante. Pero yo creo que debe ser un socio que te complemente. Lo que yo veo es que al menos en mi profesión, en la odontología, solemos asociarnos un poco desde el miedo, desde un prefiero caminar acompañado, aunque sea mal acompañado, pero acompañado, en vez de lanzarme solo. Esa es una. El otro ángulo a veces es por un tema de dinero, o sea, no tengo y entonces mejor juntamos entre 3 y los 3 ponemos. Y creo que los 3 ángulos son equivocados porque tarde o temprano habrá uno que se sienta que aporta más a la sociedad y comenzará a sentirse abusado o explotado y comenzará a manifestar su inconformidad y generará la ruptura en la sociedad. Lo he visto una y otra vez ahora con mis mentoreados y hemos hablado de una sociedad, otra sociedad. Yo llevo a la fecha 9 sociedades y me volvería a asociar, pero comienzo a encontrar estos ángulos que me preguntas y creo que uno de los ángulos clave en la sociedad que yo he encontrado es precisamente tener bien definido el camino que queremos seguir juntos y sobre todo una persona que tenga o aporte lo que tú no tienes. A veces cuando lo hacemos desde el ángulo de los mismos profesionistas, pues solamente están complementando el área operativa, pero hay otros ángulos que quizá hay que abordar y que tenga, por ejemplo, el know-how de algo que tú quieres proyectar. Porque si se trata solo de complementar la operación, de pronto conviene mejor contratar a la gente, ¿no? O si se trata solo del dinero, de pronto conviene mejor buscar inversión o un préstamo bancario que a la larga te va a salir más económico que tener anclado a un socio. Entonces tiene que ser este socio estratégico que te va a llevar a donde tú quieres estar mediante un atajo. Creo yo que ese es el ángulo que hoy hay que buscar ante los socios. Me encanta, o sea, realmente me encanta tu respuesta. Me parece que es súper valiosa porque tocaste los 3 elementos más importantes que desde mi óptica tiene el tema de la sociedad. Uno es, si necesitas dinero, pide un préstamo o encuentra un financiamiento y lo regresas, pero no tienes que lidiar con una persona que no entiende el modelo de negocio simplemente porque aportó capital. Si la persona tiene ganas y quiere trabajar, pues contrátalo como colaborador. Pero el socio debe de aportar un valor al que tú no tienes acceso, pero tú sabes que necesitas acceso y te va a hacer el atajo, como bien lo mencionas. Me encantó. Gracias por compartirnos eso, Tocayo. Ok, ahora, entonces empezaste con la sociedad con tu esposa. Es una sociedad que ha evolucionado y ha tenido buen resultado. Cuéntanos. Bueno, la sociedad surge por el matrimonio, ¿no? Primero, pero... Por el matrimonio en primer lugar, claro, y surge por esta necesidad de generar una persona moral, de darle una figura jurídica a la empresa y no ser una persona física. Entonces nos asociamos. Era el momento, digamos, en el que era como lo obvio a seguir, pues si ya nos casamos, vamos a hacer esto tú y yo juntos. Eso queda, digamos, en el papel. La esencia del proyecto es un proyecto que crece de manera muy amplia. Llego yo en los primeros 5 años
a números históricos que yo jamás había vivido. En mi sociedad previa, de la cual me corrieron, recuerdo que habíamos celebramos literalmente cuando en un año vendimos 1,000,000 de pesos, ¿no? Esto es glorioso, ¿no? Porque un consultorio dental promedio, quizá, bueno, al menos nosotros vendíamos al mes 50,000, ¿no? Era como el promedio 60,000, 80,000. Entonces, cuando llegamos a 1,000,000 como grupo, dijimos, fabuloso. En mi proyecto que yo comencé a vivir, comencé a tener un repunte exponencial, ¿no? Los primeros 5 o 6 años fue que yo llegaba a esos números en un mes. ¿Cuál fue la diferencia? ¿A qué crees que sea debido esa diferencia de resultados? O sea, haznos un pequeño contraste entre cómo se operaba de esta manera y cómo lo operaste distinto, que fue el punto de inflexión para generar un mayor resultado. Hoy creo, Tocayo, que hay varios factores relevantes. Incluso me atrevería a decir, pero no lo quiero dejar tan subjetivo, pero me atrevería a decir que la suerte juega un papel importante, ¿no? Sin embargo, no podríamos generar una metodología si nos basamos solamente en la suerte. Entonces, yo creo que un punto relevante es encontrar la ubicación idónea. La clínica anterior estaba ubicada en una esquina, pero dentro de una unidad habitacional como un poco perdida, como que solo la gente que tenía movimiento en esa unidad habitacional tenía acceso a ella. Creo que uno de los elementos clave fundamentales que hoy podría yo señalar es colocar este tipo de negocios en un lugar de reciente creación, en un fraccionamiento de crecimiento de mancha urbana, porque la gente procura atenderse en el mismo lugar en el que habita y no desplazarse a otros sitios. Entonces nosotros literalmente sin redes sociales, no existían redes sociales, nosotros de manera orgánica por pura ubicación, en el primer año tuvimos gente, estábamos recién abriendo y la gente comenzaba a preguntar y recibíamos cerca de 100 personas nuevas por mes. Entonces la ubicación tuvo un papel importante. Creo yo que la atracción en el punto de venta, es decir, generar un lugar competitivo, atractivo en el exterior, que se vea profesional, que se vea bien estructurado, generar un logotipo, una marca, capta la atención de la gente. Da confianza. Da confianza, estoy convencido de ello. Diferente a la forma de operar tradicionalmente el consultorio dental en un local de cortina y cancel, un changarrero, así lo digo yo, así tal cual, changarrero, un sillón dental chiquito, ¿no? Y el tercer elemento clave que yo considero, decíamos la ubicación, decíamos la atracción, que se vea profesional, el tercer elemento clave para mí es construir un equipo. Entonces, algo que yo no viví en la otra sociedad. Esa sociedad, yo debo decir que me ayudó a abrirme en mi contexto. Yo me veía en consultorio changarrero y cuando me invita mi socio en ese momento, me abre el panorama, algo que yo no veía. No se estilaban tanto las clínicas en ese momento. Entonces, él es el que me dice, hagámoslo. Y yo digo, ok, esto es posible. Cuando yo abro mi proyecto, yo digo, ok, algo que no había yo vivido ahí era, bueno, éramos solo él y yo. Y cuando mi novia, después esposa, se suma al equipo, éramos los 3. Y éramos una clínica de especialidades, pero que en realidad solo él no era especialista y él hacía cosas de especialidad. Entonces, cuando yo abro mi proyecto, decido incorporar especialistas. Y entonces, con el riesgo que eso implicaba de esto va a jalar o no va a jalar, incorporé un equipo grande y arranqué con un equipo de 15 personas. Y eso creo que de inmediato el abrir las manos hacia el equipo te permite que haya una atracción mayor de gente. Wow. Entonces, te apalancaste con la gente. Personas así correctas. Ellos mismos atraen, ellos mismos conectan, ellos mismos cierran, venden, generan confianza y el proyecto fue despegando. ¿Ya tenías un modelo? ¿Habías piloteado algún modelo como para atraer al prospecto y convertirlo en cliente? Yo trabajé en el Inter, trabajé en clínicas de cadenas colombianas, trabajé en clínicas de aseguradoras. Por azares del destino fui a cubrir una incapacidad y luego estuve un par de meses y eso me permitió entender cómo manejaban los modelos de negocio. La atracción pura, la prospección del cliente se da de manera orgánica. En este modelo que comento yo, se da de manera orgánica por la ubicación y por el fraccionamiento, digamos, hambriento de encontrar la satisfacción de esa necesidad. Entonces, llegan solos. Y después lo que toca es, hasta ese momento, hacer odontología tradicional, convencional, presentarles, darle una explicación de su problema e iniciar tratamientos. Y creo que fue un tema que en ese momento no pulido, simple y sencillamente ocurrió.
simplemente ocurrió de manera orgánica. Después, en el paso del tiempo, tengo hoy un modelo muy claro que comentaré en un momento, pero eso ocurrió de manera natural. Y déjame preguntarte lo siguiente, que es la pregunta estrella de esto que estabas viviendo en ese momento. ¿Y lo que ibas generando sí se quedó contigo o desapareció también? Esa es una pregunta estrella, importante. Hijo, qué interesante, porque detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Había mucho, nos iba muy bien. Sí, sí. Entonces, llegó un momento, nosotros abrimos en el 2009, 2010. En el 2013 decido expandirme. Decido que lo que era una casa originalmente, me voy a la de al lado y me extiendo, rento la de al lado y hacemos una clínica mucho más grande porque teníamos personas paradas a veces, ¿no? Fue tal el éxito que tuvo, orgánico, que fue tal el éxito que ocurrió que teníamos gente que demandaba mucho los servicios y no teníamos espacio, entonces nos expandimos. Entonces ahí se fue parte del capital, ¿no? Se reinvirtió. Se reinvirtió, hicimos una clínica mucho más grande. Parte de ese capital compramos 2 locales comerciales para eventualmente poner unas clínicas. De ahí compré el terreno para mi casa, de ahí construí parte de mi casa, ¿no? Entonces de eso se fueron generando, otro dinero me lo gasté, ¿no? Me lo viajé, me lo comí, me lo gasté. Y bueno, eso fue parte de lo que se hizo con ese dinero. Cuento mucho yo cuando el tema del dinero en el colchón, yo guardaba el dinero en efectivo en una bóveda que construí en el piso de mi casa. Ahí lo iba guardando en bolsas. Llegó un momento, tocayo, en el que dije, voy a usar ese dinero, lo saqué y estaba podrido. No. Estaba hongueado, todo, la humedad que se generó en el piso, el calor, salió el dinero podrido. Entonces se perdió mucho dinero ahí en efectivo, ¿no? Qué gran mensaje. Yo digo nuevamente que dinero que se duerme se lo lleva la inflación, pero dinero que no circula termina podrido. Sí. Y así ocurrió. Y bueno, pues eventualmente crecimos de manera muy importante y decidí retirarme de la operación en el año 2017. Dije, entre muchas cosas, me comenzaron a llamar, acudí a una... comencé a hacer diplomados, ¿no? También aquí hay un parteaguas en mi vida profesional porque me piden cubrir un diplomado de una persona que llevaba el diplomado, era titular del diplomado y lamentablemente lo secuestran y lo asesinan, ¿no? Entonces me contactan porque él les iba a dar él daba otra cosa de odontología clínica, pero había prometido darle al grupo un tema de administración. Hice mi doctorado en el Inter de mi proyecto, yo quería saber más, estábamos creciendo y yo dije, esto está padrísimo. Y me metí a hacer mi doctorado. ¿El doctorado fue más relacionado con la administración? Alta dirección. Hice un doctorado en alta dirección. Okay. Ahí tuve la fortuna de conocer a Ana María Nájera. Ana fue maestra mía en el doctorado. Fue, de hecho, mi sinodal en mi examen profesional. Wow. Bueno, y hago mi doctorado y eso me abre el contexto todavía más porque ya no era un doctorado. Mi maestría fue en área de la salud. Entonces yo estaba con médicos y del área de la salud y el doctorado fue... Entonces tenía yo al que era el director de CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, ¿no? Otras organizaciones y entonces ya los temas que se trataban eran más empresariales, más directivos. Y entonces fue interesante la experiencia. Está padre también eso, porque cuando contrastas distintas industrias y distintos sectores y mercados, como que te llegan ideas más innovadoras, ¿no? Para tu modelo. Totalmente, que es lo que vivo en GAE, ¿no? Esta dicha de escuchar otras industrias y dice, oye, también nos pasa a nosotros, oye, también a ti, ¿no? Y es interesante. Entonces, crece este proyecto y hago mi doctorado y nos va muy bien y decido retirarme de la operación, ¿no? Llega el momento, ocurren muchas cosas, me mudo de ciudad, yo vivía en la Ciudad de México, me mudo hacia Hidalgo, comienzo a viajar, me empiezan a buscar para cursos, conferencias. Y me gustaría quiero preguntarte algo, y te estoy deteniendo en algunos momentos porque de todo lo que dices podemos construir muchas más cosas valiosas, porque creo que tienes una vida bastante enriquecida y con mucho valor que aportar. Cuando decidiste dejar de operar, ¿nos puedes compartir algunas características que para ti fueron fundamentales para decir,
esto ya sucedió, palomita, esto ya sucedió, palomita, esto ya sucedió, palomita, esto ya sucedió, palomita, ya puedo dejar de operar y dedicarme a tal vez a expandir, a crecer, a algo más. ¿Qué indicadores fueron clave para ti para decir estoy en momento adecuado para dejar de operar? Cuéntanos un poco de eso. Sí, justamente lo que me lleva a tomar esa decisión es el crecimiento que estaba teniendo la empresa. Me demandaba mucho la parte directiva más que la parte operativa. Entonces, a veces yo tenía agenda de pacientes y me sentía frustrado de cosas que había que atender en la parte directiva, en la parte administrativa. Entonces, a veces yo estaba trabajando, revisando tableros, indicadores, viendo, y me decían, ya llegó su paciente, y yo sufría, y yo decía, no, estoy en el momento en el que estoy concentrado, y tenía que ponerme la bata y irme a ver pacientes. Eso fue una de las cosas que comenzó a decirme, tengo que dejar la operación, me estoy muriendo de éxito, ¿no? El éxito me está comenzando a absorber mucho. Entonces, me mudo de ciudad, mis hijas estaban pequeñas, yo no las veía, comencé a viajar cada vez más a conferencias, a cursos, y dije, es el momento de retirarme. Y entonces fue un proceso planificado, incorporé una persona, fui evolucionando y eventualmente me retiré de la operación. Pero ese retiro que hoy no me pesa, lo abrazo mucho y lo volvería a hacer. Pero eventualmente quizá, solo es una hipótesis mía, quizá llevó a la caída del proyecto. Entonces de venir así, justo coincide en el momento en el que yo me retiro de la operación, que no tendría por qué ser, porque cuando yo lo analizo digo, bueno, yo solo era una parte más de la operación, no era todo. Pero da una caída. Y bueno, pues yo de alguna manera mi mundo comienza a moverse hacia el tema más de la capacitación. Okay. La vida me absorbe hacia mi familia, hacia la capacitación. Comienzan a llamarme de varios lugares a viajar, conferencias, cursos, diplomados, y comienzo a dejar olvidado un poco el negocio que me había y que me impulsó. En el Inter surgieron muchas otras cosas. En el Inter puse otra clínica más, me asocié, puse otra clínica más, me mudé de ciudad, puse otra clínica más en Pachuca. Fue una clínica muy exitosa en la que se iban a atender jugadores de Club Pachuca, directivos de Club Pachuca. Entonces era una clínica muy exitosa, pero llega la pandemia y con la pandemia muchas cosas se caen, ¿no? Entonces lo que yo pagaba de renta en ese lugar era mucho. Pero iba bien el proyecto, claro. Y salía, pero cuando llega ese momento en el que entonces la gente dice, ya no vamos a venir a trabajar, y entonces ese proyecto lo tenemos que desmantelar. Y bueno, se caen los proyectos, mi proyecto de diplomado y todo lo subo en línea, me muevo en línea, y ese proyecto también, una cosa por otra, ¿no? Cuando me muevo, un diplomado que traía yo presencial, que se juntaban 15 personas, comenzó con 3, fue creciendo, llegó a 15, 17 personas, me subo en línea. Me decían, cuando iba yo a dar conferencias a otros países, me decían, ¿y no tiene algo en línea? Y yo decía, no, esto tiene que ser presencial, ¿no? Así es. Y me decían, ay, pues qué lástima y todo. Cuando llega la pandemia, yo digo, tenemos que subirnos en línea. Entonces me subo en línea y explota, porque entonces se mueve internacional y comienzo a tener gente de otros países, y eso me permite traer ponentes de otros países y crece el producto, y hoy es el programa de formación empresarial más importante. Wow, muchas felicidades por eso. Porque esa construcción fue también porque te dejaste guiar, ¿no? Por todas las señales. Me parece muy interesante cómo se presentan retos y se presentan algunas situaciones y obstáculos, y lo que hacemos como empresarios es pivotear. Porque uno a veces se le presenta una situación y dice, no, ya se acabó, vámonos, bajo tierra, ¿no? Y un empresario que entiende las señales y tiene esa apertura para seguir creciendo y para avanzar y evolucionar y entender, digamos que esos mensajes que le da el universo, es el que va construyendo con lo que le va dando la vida. Y eso está fantástico. ¿Cómo ves los obstáculos y los errores que se presentan en el camino? Porque me gustaría conocer como tu filosofía. Cuando se presenta un error, un obstáculo, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu cerebro? ¿Qué pasa por tus acciones? O sea, ¿cómo lo enfrentas ello? Porque lo que nos has compartido es mucho pivoteo, ¿no? Y quiere decir que va a continuar el pivoteo. O sea, nosotros estamos para resolver problemas de aquí hasta que
sigamos en este planeta. ¿Cómo reflexionas cada vez que se presenta algún obstáculo o algún error? Así como lo mencionas, así lo veo. Soy una persona que me gustan los retos en la vida personal, deportiva, profesional, empresarial. Lo veo así, ¿no? Entonces trato de ser consciente del reto, trato de desmenuzarlo y decir, ok, este es el problema, ¿de dónde viene? ¿Qué lo produce? ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Y entonces hago rápidamente un análisis y digo, venga, vamos a tomar el toro por los cuernos y resolvamos así, ¿no? Trato de tomar decisiones conscientes, informadas, y a veces me gusta jugármela de manera osada y digo, lo asumo y asimilo la responsabilidad, asumo la responsabilidad de esta decisión que voy a tomar, pero me gustan los retos. ¿Tú crees que es el que te gusten los retos viene de la parte empresarial profesional, o tú crees que su origen vino de que te gustaba mucho hacer ejercicio, deporte y jugar americano? Yo creo que se construye, el entorno te va construyendo, ¿no? Y todas tus experiencias de vida te van construyendo. Y el deporte es un deporte de retos. El fútbol americano es un deporte de retos, de seguir aferrado y de con todo y lodo y lluvia y todo, estás ahí. Y eso te va construyendo en la infancia, en la adolescencia, eventualmente en la adultez. Pero también creo que el entorno empresarial, ese ecosistema empresarial te va enseñando a ser resiliente y te enseña que dices, oye, estaba seguro que de aquí para adelante nos iba a ir muy bien, y mañana dices, no, ya no. Y entonces dices, ok, tengo dos caminos, o me hundo o tomo una pausa, respiro, analizo y vamos para arriba. Y creo que el entorno empresarial es el que ha movido mucho para allá. Wow. Me parece admirable la persistencia y la forma en la que buscas la manera de encontrar una solución a las cosas. Así que felicidades también por eso. Ya, es okay. Tocayo, ahora nos compartiste de que desarrollaste un modelo, que es uno de los grandes logros, un modelo para que a través de ese modelo pudieras impactar la vida de personas de escasos recursos, de cierto nivel socioeconómico, porque de esa manera puedes aportarle más valor. Ahorita tienen cerca de 30 clínicas. ¿Cómo fue el paso de multiplicación de clínicas? Porque no es sencillo abrir una nueva clínica y una nueva clínica. O sea, una nueva clínica significa más equipo de trabajo, significa dirección, y después de cierta cantidad de clínicas te das cuenta que ya no es suficiente con que una persona lo dirija, ya necesitas un equipo, un staff, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa evolución, porque estoy seguro que muchas personas que tienen una clínica dicen, yo quiero más, y de repente tienen su mente como si solamente le sumaras una y todo siguiera igual, pero en realidad requiere toda una arquitectura para irlas construyendo. Y además que ahora que vas a 50 y es parte de la meta que tienes, cuéntanos un poco cómo pasaste de la primera y cómo fue multiplicándose todo lo demás, y algunos de los retos que viviste y cómo los solucionaste. Sí, justo después de esta historia que yo contaba de las clínicas de especialidades que fueron exitosas, y de que yo me retiro de la operación y comienzo a dar conferencias y cursos, me doy cuenta que el sector de la población más vulnerable de nuestro país no tiene odontología. Y entonces lo converso yo en diferentes foros y hablo, les digo, este es el área que los dentistas no volteamos a ver, y que es donde hay mucha oportunidad de negocio y mucha gente que ayudar. Y coincido en la vida, en una conferencia, en un evento, coincido con el que hoy es mi socio, otra sociedad, ¿no? Coincido con mi socio Jorge, y entonces él me dice, oye Doc, quisiera invitarte a comer, quiero presentarte un proyecto y me gustaría invitarte a comer. Le dije, claro, vamos, salimos, nos fuimos a un restaurante y conversando, recuerdo mucho sus palabras, él me dice, Doc, quisiera invitarte al proyecto de lo que va a ser la clínica más grande de México, ¿no? La red de clínicas más grande de México. Y yo dije, ok, me gusta tu osadía y me gusta tu atrevimiento, y dije, cuéntame más. Y me comenzó a platicar un poco su proyecto que él traía. Él ya tenía algunas clínicas al sur del país, él es originario de Chiapas, y entonces él viene de la humildad, de la pobreza, y él entiende un poco este entorno popular. Y había cursado por muchos fracasos también él. Cuando yo lo conozco, justo habla mucho él de sus errores, fracasos y todo. Y él dice, traigo un nuevo modelo, pero quiero sumar tu expertise, tu conocimiento, tu prestigio, tu posicionamiento, y creo que podemos hacer algo juntos. Y le dije, perfecto, ¿no? Entonces él operaba algunas clínicas en el sur, nos sumamos y entre los dos comenzamos a impulsar este proyecto. Y es un proyecto que crece a través de un esquema de franquicia colaborativa, que es básicamente como un modelo de inversión
en el que entonces la persona que tiene dinero aporta su capital, nosotros nos hacemos cargo absolutamente de todo, nosotros encontramos la mejor ubicación, tenemos determinadas cuáles son las mejores ubicaciones, entendiendo que son los lugares donde está ese segmento de la población, donde hay empresas ancla que mueven a toda esa gente, ¿no? Tanto tiendas comerciales como farmacias o modelos de negocio dirigidos al sector popular, donde hay mucho tránsito y flujo de gente. Y entonces nosotros encontramos la ubicación, nosotros negociamos la renta, nosotros adecuamos, nosotros contratamos, nosotros capacitamos y nosotros operamos. Es decir, hacemos todo. Y lo único que hacemos es reparto de dividendos. Sin embargo, hay un reto detrás de eso porque no todos los odontólogos y no toda la gente entiende que hay gastos. Entonces dice, oye, pues estás vendiendo tal cantidad y solamente me estás dando a mí una parte, ¿no? Y no toda la gente es consciente del tema de rendimientos. Entonces decimos, oye, pues estamos dando un rendimiento de 30, 35%, es que eso es muy poco. Y más en el mundo de la odontología, el odontólogo asume o cree que él tiene un rendimiento del 80%. Ya. Él dice, no, es que en la odontología se gana muy bien porque solo ve los materiales, no ve los costos operativos. Pero es un proyecto que ha ido creciendo de la mano de gente que confía en nosotros, que confía en quiénes somos, en quién hemos construido como individuos y dice, yo quiero invertir. Invierte y hemos ido creciendo poco a poco. Ahora estamos en una etapa en la que hemos tenido la necesidad de construir un equipo, un corporativo cada vez más grande, porque en un principio lo que él operaba solo con su equipo de contador y comenzó a quedarse corto en el crecimiento. Hoy tenemos un corporativo que tiene todas las áreas funcionales de la empresa, marketing comercial, finanzas, operaciones, administración, y que tenemos líderes en cada área y esos líderes tienen a su vez a 2 o 3 personas que les apoyan y ellos van construyendo el proyecto con base en la planificación estratégica que hacemos cada noviembre. Pero es un equipo que va creciendo. Y justo 2025 fue para nosotros el año en el que decidimos consolidar el modelo y hacer un alto en el camino y consolidar. Y hoy estamos trabajando con un influencer importante en México. Acabamos de firmar una colaboración para publicidad nacional y entonces arrancamos ahora en julio y esperamos que eso todavía nos lleve a explotar más y es como está un poco el proyecto. Fantástico. ¿Cuánto uno requiere para invertir en uno de esos proyectos y cuánto recibe de rendimiento? Hoy la inversión actual, hasta donde nos quedamos, porque hicimos un alto en el camino, la inversión es de $1.5 million. La inversión y más o menos se calcula el retorno de inversión aproximadamente entre 2 y 3 años, es decir, estamos teniendo un rendimiento de entre el 30-35% anual más o menos. Cada unidad de negocio responde de manera distinta, hay unidades que explotan y el primer año recuperan su inversión, los inversionistas, y otras que batallan mucho, ¿no? Entonces hemos ido también aprendiendo de eso, hemos aprendido que no siempre los lugares que parecen ser atractivos resultan comercialmente serlo. Entonces seguimos aprendiendo esto. Ahorita le apostamos mucho a esta personalidad pública importante, ¿no? que va, ojalá, impulsar. Y si no, aprenderemos nuevamente, ¿no? Diremos, no era, porque ahí teníamos una conversación, mi socio y yo le decía, yo no estoy seguro que él sea de ese nicho. Me decía, pero tiene muchos seguidores, sí, pero no sé si de ese nicho. Entonces, probaremos y lanzaremos nuevamente otro experimento, ¿no? Y es esta prueba y error y tratar de ver que funcione. Qué bueno, me da gusto eso. Y pues éxito en esa expansión, que se logren esos 50 y que sí se logre también esa meta de que sea la clínica más grande y más importante de México, de verdad. Tocayo, cuando viene y escucha la gente y ve el podcast también de Reconfigurados, la gente nos sigue por 3 cosas. Uno, por metodología, por implementación y por resultados, ¿no? Son como 3 variables que son consistentes en todo lo que hacemos. Con toda la experiencia que ya tienes, con todo el recorrido que tienes, con todo el aprendizaje que ya has logrado obtener a través del recorrido empresarial y profesional, si volvieras a iniciar desde cero, desde que estás saliendo de la carrera de odontología, estoy seguro que muchas personas dicen, yo estoy saliendo de la carrera de odontología. ¿Cómo recorrerías el mismo camino que tienes en este momento para llegar de la odontología
de ser un profesionista que sabe muy bien cómo manejar su profesión, a ser empresario, a montar una clínica y a montar, pues tal vez un par de clínicas más. ¿Cómo lo harías otra vez contemplando todo lo que ya conoces? Compártenos unos 4 o 5 pasos que seguirías, algo un poco más metodológico. Sí, yo creo que paso número 1, lo primero que yo haría, si mi yo del 2025 se regresara a hablarle a mi yo del 2000, le diría, tu conocimiento odontológico no te va a servir para el tema empresarial. Entonces, es lo que hoy yo impulso mucho en mis cursos, ¿no? O sea, está muy bien que sepas odontología, está muy bien que seas un especialista, pero no es suficiente. Entonces, lo primero es que yo me formaría, saldría de la universidad y me metería a formarme empresarialmente. Sería lo primero que haría, ¿no? Entendería que el consultorio dental es una empresa y que necesito, entonces, terminar de redondear los ángulos que me hacen falta. Me rodearía del equipo indicado en ese momento. Es decir, me rodearía de un adecuado, desde el área operativa, de un grupo de especialistas que comenzaran a proyectar, a impulsar. Generaría el modelo de negocio el modelo que hoy tengo en las áreas de especialidad se basa más por etapas, trabajamos más por atención integral por etapas y es el modelo que nos ha funcionado mucho, que salí de la odontología tradicional de ir haciendo cosita por cosita para estructurarlo en un modelo. Entonces, haría una marca atractiva, me ubicaría en una zona de reciente creación, entendería bien quién es el mercado al que quiero servir, porque los odontólogos creemos que estamos para todos y no entendemos que no existe producto ni empresa para todos. Entonces, entendería que si quiero dirigirme a especialidades, tengo que moverme a un segmento de la población y dar esos amenities o esas facilidades que ese segmento valora. Entendería que la odontología per se no es valorada, sino todo el servicio que lo rodea, y entonces le pondría todo ese cascarón para que lo valore el segmento de la población de esa odontología. Y por otro lado, si me voy a dirigir, me dirigiría directamente al sector popular y me iría a donde está el sector popular, a precios accesibles, con una odontología digna, y no le pagaría a los especialistas jamás un 70% de lo que hoy se cobra. Entendería y negociaría con ellos, trataría de ser transparente en los costos que genera la operación de una clínica y decirle, esto es lo que a ti te toca y esto es lo que hace operar este negocio y esto es lo que a mí me toca. Quizá me parece que esos son como los ángulos que yo abordaría en un principio, la construcción de una marca. Y hoy en la época que nos toca vivir, pero que quizá el yo del 2000 no me haría caso en eso, pero hoy quizá me subiría más a construir una reputación digital, sabiendo que hoy pues ahí está la gente y es la que escucha, la que ve y la que busca, ¿no? Quizá. Muy, muy claros los puntos y creo que son muy valiosos y útiles para todos los que nos están viendo. Y también te das cuenta que no solamente para todos los que nos ven, no solamente aplican esos puntos para la parte de odontología, sino para cualquier profesionista independiente y seguramente muchos que son dueños de negocio pueden encontrar algún punto valioso que pueden aplicar también a su situación actual. Tocayo, ha sido sumamente valiosa tu participación. ¿Con qué frase te gustaría cerrar tu participación en Reconfigurados? Pues me encantaría, hay muchas cosas que vienen a mi mente, pero quizá en torno al contexto que estamos platicando, yo diría que para poner una empresa hay que capacitarse y hay que entender que el camino hacia el éxito no es un camino en línea recta y que está lleno de sinsabores, ¿no? Es agridulce ese camino y que tenemos momentos de traiciones, que vivimos mucho, de decepciones, de alegrías, y que al final lo que toca es tener la meta clara en el objetivo y disfrutar el proceso, ir aprendiendo de cada proceso y valorar y honrar el desarrollo que hemos ido teniendo y lo que hemos ido construyendo. Cuando uno se da cuenta de eso en el tiempo, creo que el futuro es mucho más agradable, mucho más, ¿cómo decir la palabra? No sé, no encuentro la palabra para decir, más certero, ¿no? Es algo mucho más claro que podemos tener. Excelente, gracias Tocayo. Tocayo, las personas que quieren estar en contacto contigo, compártenos cómo pueden estar en contacto contigo, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Sí, estoy en redes sociales, en Instagram como Alejandro Mejía Saldúa y en Facebook como Alejandro Mejía Saldúa. Y no estoy en TikTok, pero ahí estoy y siempre he tenido ganas de abrir un canal de YouTube para justo tratar de
mover esto. El tiempo es el que no me lo permite, pero ahí estamos. Los que quieren saber más de tus programas y de tus cursos, ¿dónde te pueden contactar? ¿Ahí en esas redes sociales? Sí, igual a través de Messenger en Facebook o a través de mensaje directo en Instagram. Excelente. Tocayo, muchas gracias. Fue un gusto tenerte con nosotros en Reconfigurados. Gracias, Tocayo. Un placer y saludos a tu auditorio.